Muy buenos días, Sor. Hoy voy a dar una breve biografía sobre San Francisco de Asís. San Francisco de Asís fue un santo que vivió tiempos difíciles de la iglesia y le ayudó mucho. Renunció a su herencia dándole más importancia a su vida que a su vida, a los bienes espirituales que a los materiales. San Francisco de Asís nació en Italia en el año 1181 o 1182. Su padre era comerciante y su madre pertenecía a la familia noble. Tenía una situación económica muy desahogada. Su padre comerciaba mucho en Francia y cuando nació su hijo estaba fuera del país. Las gentes apoyaron al niño franceso en francés, aunque éste había recibido el bautismo, el nombre de Juan. En su juventud no se interesó ni por los negocios de su padre ni por los estudios. Se dedicó a gozar de su vida sanamente, sin malas costumbres ni vicios. Gastaba mucho dinero como siempre, daba limosnas a los pobres, le gustaba las románticas tradicionales caballerescas que propagaban los trovadores. Cuando Francisco tenía como unos 20 años, hubo pleitos y discordias entre los ciudadanos de Perugia y Asís. Francisco fue prisionero un año y lo soportó con alegría. Cuando recobró la libertad cayó gravemente enfermo. La enfermedad fortaleció y maduró su espíritu. Cuando se recuperó, decidió ir a combatir el ejército. Se compró una costosa armadura y un manto que le regaló un caballero mal vestido y pobre. Dejó de combatir y volvió a su antigua vida, pero sin tomarla a la ligera. Se dedicó a la oración y después de un tiempo tuvo la inspiración de vender todos sus bienes, comprar perlas preciosas de lo que había hablado el Evangelio. Se dio cuenta que la batalla espiritual empieza por la mortificación y la victoria sobre los instintos. Un día encontró con un leproso que le pedía limosna y le dio un beso. San Francisco partió buscando un lugar para establecerse en un monasterio. Obtuvo limosna y trabajó como si fuera mendigo. Unas personas le regalaron una túnica y un cinturón y unas sandalias que él usó durante 2 años. Luego regresó a San Damián y fue a Asís para pedir limosna para repartir a la iglesia. Ahí soportó las burlas y el desgracio. Una vez hechas las reparticiones de San Damián, hizo lo mismo con la antigua iglesia de San Pedro. Después se trasladó a una capilla llamada Porciúncula de los benedictinos. Era un sitio muy tranquilo que gustó mucho San Francisco. Al oír las palabras del Evangelio, no lleven oro, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni báculo. Regaló sus sandalias, su báculo y su cinturón, y se quedó solamente con su túnica, sujetada con un cordón. Comenzó a hablar y sus oyentes acerca de la penitenciaría. Sus palabras llegaban a los corazones de los oyentes. San Francisco tuvo muchos seguidores y algunos querían hacerse discípulos de él. Su primer discípulo fue Bernardo de Quintavalle, que era un rico comerciante de Asís, que vendió todo lo que tenía para darlo a los pobres. Su segundo discípulo fue Pedro de Catáneo. San Francisco le concedió hábitos a los dos en abril de 1209. San Francisco y sus compañeros se trasladaron a una cabaña luego que tuvieron que despojar. En 1212 el abad regaló a San Francisco la capilla de Porciúncula con la condición de que conservase siempre como la iglesia principal de Nueva Orden. San Francisco dio a su orden el nombre de frieles menores, ya que fueran humildes. La orden creció tanto que necesitaba de una organización de sistema y disciplina. Como la orden se dividió en provincias y al frente de cada uno se puso un ministerio encargado, que lo decían, del bien espiritual de los hermanos. ¿Qué nos enseña la vida de San Francisco? A mí principalmente me enseña a vivir la virtud de la humanidad. San Francisco tuvo un corazón alegre y humilde.
Supo dejar no solo el dinero de su padre, sino también supo aceptar la voluntad de Dios en su vida. También fue capaz de ver la grandeza de Dios y la pequeñez del hombre. A mí principalmente me enseñó a vivir con sencillez y con amor a Dios. Me enseñó el valor del sacrificio y también me enseñó a saber contagiar ese entusiasmo por Cristo a los demás. Me enseñó a vivir cerca a Dios y no a las cosas materiales. Me enseñó la importancia de lo que es sentirnos parte de una iglesia y ayudarla siempre, pero especialmente en momentos de dificultad. Muchas gracias.